En nuestro segmento de diagnóstico en caliente el día de hoy vamos a conversar sobre 3 noticias internacionales y una nacional como siempre. La primera noticia internacional que llama mucho nuestra atención y de la cual queremos hacer un diagnóstico son las elecciones seccionales en México. La violencia de este país ha llevado a que las elecciones seccionales se hayan llevado a 7 asesinados, candidatos de varias provincias del norte de México, de varios estados del norte de México, y también que muchos otros candidatos divulguen que han sido amenazados de muerte si es que llegaban a las gobernaturas, a las alcaldías o también al Senado del Estado mexicano. La realidad es que México está pasando por una transición política y social tremenda. Manuel López Obrador, con su 4ª transformación, ha llevado a que el México del pasado se enfrente con el México nuevo, y eso está causando todos estos inconvenientes, toda esta violencia, toda esta zozobra para tanto la gente que apoya a estos candidatos. La semana pasada una diputada del Senado fue detenida en una carretera de México por hombres fuertemente armados para amedrentarla. Iba a hacer campaña a una ciudad al norte del país, y creemos nosotros que México está viviendo una nueva revolución. Esperamos, por el bien del país, por los 140 millones de mexicanos y por los 30 y más millones que están fuera del país, que el país vaya por la senda adecuada, por la senda correcta. Creemos que el país está haciendo grandes avances para lograr esa paz tan anhelada por todos los mexicanos, también por los norteamericanos, por los estadounidenses, que también viven la violencia que genera el narcotráfico, que genera la trata de personas en esta gran frontera en el norte del continente americano. La segunda noticia de la que vamos a hablar es algo que también hablamos la anterior semana y trata sobre Colombia. Como habíamos hablado en nuestro diagnóstico, no veíamos que el gobierno del presidente de Colombia diera apertura al diálogo. Esperábamos que se pudiera dar. De hecho, empezaron ciertas negociaciones con los gremios que plagaron al paro, pero estas negociaciones no van a dar ningún resultado de paz si es que el Estado no hace esas concesiones, si no se da un ganar-ganar. El gobierno de Duque tiene que entender que si no se da este proceso de pacificación de las calles, sobre todo en el sur de Colombia, frontera con Ecuador, no va a haber paz. Por lo tanto, lamentamos mucho que la violencia continúe, lamentamos mucho que no se den visos de un real acuerdo de paz en el país, y que quizás el gobierno está haciendo oídos sordos y esperando a que se den nuevas elecciones y salir sin lograr acuerdos y dejarle esa papa caliente al futuro presidente o presidenta de Colombia, ¿no? Entonces es lastimoso que nuestras predicciones hayan atinado. Creemos que lo de Colombia no puede dar más. Se está haciendo una campaña en redes y también en medios de comunicación de Colombia de que el país está dividido, de que no todo el país está apoyando el paro. Ciertamente hay muchas personas que quieren trabajar, que quieren paz, pero pensamos que la pelota está en la cancha del Estado, del gobierno colombiano. Creemos que pueden realmente tomar otro tipo de decisiones para que se detenga el conflicto en las calles y Colombia pueda retomar un proceso de pacificación y también de progreso. La tercera noticia, como se darán, todas se quedan en el continente americano. La tercera noticia o análisis del que vamos a hacer en caliente es Perú. Perú ya está en la última fase de su proceso de elecciones. Tenemos a 2 candidatos de posturas completamente distintas. Castillo, que representaría la versión del socialismo de izquierda en Perú, que se lo ya denomina por algunos gremios como el Evo peruano, y tenemos también a Fujimori, la hija Keiko del expresidente del Perú. Las elecciones han tenido también violencia. Las muertes que se dieron hace una semana atribuidas a un movimiento de armas ya extinto, Sendero Luminoso, que se está investigando, realmente nos hace pensar que Perú todavía está en manos de grupos que no quieren dejar el poder, grupos que han manejado o manipulado la opinión pública en ese país por décadas,
y que lastimosamente, debido a su necesidad de mantenerse en el poder, generan estos fenómenos de violencia en cada elección, en cada proceso electoral. Esperamos que la paz llegue a Perú, esperamos que la gente tenga o sienta que el candidato que llegue a la presidencia del país sea el que represente a las mayorías. Hasta hace 2 días supimos que en las encuestas está arriba por 2 puntos el candidato Castillo, al que le llaman el lápiz. No sabemos quién va a ganar, pero esperamos, como mencionamos, que por el bien del país y de la región, de Sudamérica en especial, que es nuestro vecino del sur, se den unas elecciones claras, democráticas, legales, y que gane el que más votos tenga. En el análisis nacional, la noticia que queremos mencionar es que ya lleva el gobierno 10 días posesionado, el nuevo gobierno de Guillermo Lasso, y pensamos que está siendo bastante cauto en la selección de quienes van a conformar sus ministerios, sus agencias, sus secretarías. Muchos periodistas están diciendo que se está demorando más de la cuenta, porque obviamente ganó en abril y se está demorando mucho todavía tomar ciertas decisiones, pero también hay que considerar que, como dijimos en el programa de hoy con nuestro entrevistado, que el gobierno nuevo está teniendo muchas presiones. Recibe un gobierno con un año 2020 con menos 13% de crecimiento financiero, es decir, que todos los ecuatorianos tenemos menos 13 en nuestra cartera, billetera, bolsillo, como queramos llamarlo, y eso hace que el nuevo gobierno tenga muchas presiones. Todos están a la expectativa de saber cuáles serán las decisiones que se tomen para enrumbar los primeros 100 días. Lo que nos lleva a hablar sobre este gobierno nuevo es su plan de vacunación, que lo presentaron el día de ayer y que, bueno, parece que sigue la misma teoría o la misma estrategia del gobierno de Lenín Moreno, es decir, hacer citas a través de una página web, seguir tecnología a través de un agendamiento usando las plataformas del Consejo Nacional Electoral. Pero hay muchos inconvenientes con esa estrategia. La principal es que muchos ecuatorianos no están empadronados en las ciudades donde viven o trabajan, tienen que viajar o viajan generalmente cuando son las votaciones, porque en Ecuador suelen haber elecciones los días domingo, por lo que la gente el sábado o el viernes viaja, se desplaza hacia los lugares donde están empadronados. Es una tradición en el Ecuador eso, y no se ha cambiado. Mucha gente de provincias está en otros lugares, y si por ejemplo se les designa como día de votación o lugar de votación la ciudad donde han sido empadronados, es muy probable que esas personas no acudan, no vayan a hacerse vacunar, sobre todo si es un día entre semana. Entonces, por ese lado, la estrategia del gobierno creo que está cometiendo graves errores. También los problemas de tecnología que suele presentar las páginas web del Consejo Nacional Electoral ya se dieron en el gobierno de Lenín Moreno, páginas que se caían, días de citas que no se cumplían. De hecho, ya estaba ocurriendo que algunas personas que fueron agendadas para vacunarse no fueron a recibir la dosis que le correspondía de AstraZeneca o de Pfizer, porque esas no se encuentran en el Ecuador. Entonces, creo que la estrategia no es la correcta, la adecuada. Es el análisis que podemos hacer sobre el plan de vacunación en el Ecuador. Muchos periodistas que son demasiado inocentes mencionan y dicen el beneficio de que le vaya bien al plan de vacunación de Guillermo Lasso es el beneficio del país. En cierta forma sí, pero si seguimos con las cuotas de poder en los hospitales y no se sigue dando control en los hospitales y en los centros que sí dispone el gobierno ecuatoriano, porque ojo, Ecuador tiene un sistema de salud pública que no tiene Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Si quieren imitar el plan de Estados Unidos no tiene hospitales públicos, Estados Unidos no tiene un sistema de salud pública, Ecuador sí lo tiene hospitales, tiene centros de diferente escala, y eso es algo que no tiene, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Entonces, querer imitar lo que se hizo en ese país masivamente de vacunar en farmacias no es igual que en el Ecuador, ya que tenemos servidores públicos que pueden cumplir esa función. Esperamos que se puedan aplicar estrategias que sean adaptables al Ecuador, a la nacionalidad ecuatoriana.
y que no utilicemos estos medios tecnológicos, porque no todos los ecuatorianos tienen un computador o internet para poder agendar sus citas. Lo que está pasando en este momento hasta el día de ayer era que la gente entraba a través de su cédula y su nombre para saber en qué lugar le tocaba la vacuna, y ahí es donde decimos que hay problemas porque la gente no está empadronada en la ciudad donde vive o trabaja. Primer error. Y esperamos que esas observaciones puedan ser tomadas en cuenta por el Estado, ya que esto va a causar que las vacunas sigan demorándose, sigan faltando, sigan existiendo estos confinamientos que están destrozando la situación económica de los ecuatorianos, situación financiera de los ecuatorianos, y que se requieren realmente decisiones rápidas. Nuestra sugerencia, obviamente, como hablamos en el primer programa de diagnóstico social sobre las vacunas, es que haya vacunación masiva para todos, y que se utilicen técnicas más orgánicas, más análogas. La tecnología es eficiente, es eficaz, no en todos los casos. Lastimosamente no tenemos sistemas como los de Japón o como los de Francia, que serían excelentes para el Ecuador, pero no vivimos esa realidad. De hecho, tenemos un sistema que ayer, dicho por el mismo presidente Guillermo Lasso, un sistema de salud destruido, despedazado, un sistema corrupto, el término mal usado, y lo que el gobierno debe hacer eficientemente es no pensar en la privatización, no pensar en la venta de este sistema de medicina pública, y utilizarlo eficientemente, con controles, con auditoría, con veeduría y con las personas adecuadas. Eso es todo por el día de hoy en el segmento Diagnóstico en Caliente. Sigamos con la entrevista.